Listo, entonces ahora sí, Pasemos a la pasemos al segunda. segundo grupo de De emprendedores. y hablemos del tema de la validez de esa oferta, la forma como él propone esas participaciones, la visión que da sobre el aporte de industria. Y también contexto, y también hay Y el contexto de la contexto película, ahí. porfa. Bueno, Sí. ahí qué es lo que ocurre, digamos que ahí vienen pasando varias cosas, y es que cómo se forma el segundo equipo emprendedor. El segundo equipo emprendedor sale a partir de un oportunista, ¿sí? Que es Zuckerberg. Él básicamente ve que él Acá, tiene, el oportunista. él tiene la capacidad. Marc, si nos ves. Le Perdón. Perdón. le contaron la idea y él dice, soy capaz de hacerla. Si hubiera tenido la plata, no, él monta eso solo. Pero... De hecho, es una recomendación que uno le da mucho a los clientes, o sea, se complejizan mucho las relaciones societarias, de verdad usted necesita un socio, o sea, y hasta qué punto ese alguien que necesita ni siquiera tiene que llegar a alcanzar la naturaleza de socio. Y otra cosa muy importante también en eso, que es una recomendación que uno le da también a los clientes de uno. Todavía cuando tú necesitas el dinero, uno dice, listo, válido. También hay veces que uno ve sociedades donde tienen socios industriales que son tareas demasiado comunes que cualquiera pudiera hacer. Entonces uno también dice, hombre, si yo voy a tener un socio industrial, es pues porque es el que tiene el know-how del cuento, pero, no, que porque va a ser el administrador, porque pues una tarea común que cualquiera pudiera hacer. Pues Exacto, uno dice, no valorar tiene el alcance, sentido, valorar no tiene el alcance. sentido alguno. Entonces, Incluso hay un libro, que es lo que llama el libro negro del emprendimiento o Es del bueno, emprendedor. es el libro negro del emprendimiento. Recomendado para que se lo lean. Y en Sí, es ese bueno. libro, el autor que nos dice, le dice a usted, un socio es muy caro. Hasta donde pueda, contrate. Hasta donde pueda, contrate. ¿Sí? Que quizás era la visión que tenían los gemelos. Hasta donde pueda, contrate. Porque es que un socio se le va a llevar un porcentaje del negocio, de las utilidades. ¿Sí? Entonces, digamos que de entrada tú dices, ¿qué validez tiene? Yo tengo que decir que toda, porque es que todos los proyectos de emprendimiento que yo he visto arrancan así. De hecho, cuando llegan a la oficina no tienen ningún acuerdo. Lo que tienen es un acuerdo verbal, una idea y una repartición hipotética de la torta. ¡Ey, Pau! Queda todos con el 40. Ya repartiendo sin haber queda todos con el salido. No, y lo 50. peor, y es que se reparten unos porcentajes y cuando uno les pregunta ¿y por qué ese porcentaje? Difícilmente saben llegar a una respuesta clara, no, es que es el 30 porque esto vale tanto, esto se vale, no, lo hacen como al cálculo, la mayoría. De hecho, Zuckerberg hace dos reparticiones de dinero durante la película. En primera instancia le dice a Eduardo que vayan 70-30 y luego involucra a un desarrollador y les dicen que él se va a quedar con el 65, que el desarrollador va con el 5 y que Eduardo sigue con el 30. Y acá digamos que empiezan a generar, entonces de entrada yo pienso que el acuerdo es válido, el tema será probarlo y digamos que la dificultad de esos acuerdos verbales, por ejemplo, uno de los que más me preocupó, bueno, ahí me preocuparon varios, por ejemplo, háganse la siguiente pregunta, miremos, porque yo me puedo poner en los zapatos de Eduardo, en los zapatos de Zuckerberg o en los zapatos del otro desarrollador. Si me pongo Es la tarea del abogado. Si me pongo en realmente. los zapatos de Eduardo, ¿no? Porque incluso yo le digo cuando llega un emprendedor a la oficina, yo le digo, venga, yo voy a ser su abogado o voy a ser el abogado de todos, porque eso me da... Sí, porque porque eso uno hace le que da sea distinto, es perspectiva. verdad, eso hace que sea Claro. distinto. Eso me da a mí, y lo que voy a decir y en lo que me voy a medir, eso me da a mí como una hoja de ruta de qué es lo que voy a Y plantear. préstame atención también para nuestros app lawyers. Cuando Andrés señala esto es porque de todas maneras nosotros, si bien es cierto, manejamos la parte sustancial de los negocios, también es importante que ustedes sepan que uno también tiene que tener la pericia y la astucia para saber quién es su cliente y de qué lado está para proponer y regalarle el mejor arreglo posible versus las personas con las que está realizando el negocio. Entonces sí es claramente distinto. No, si solamente estoy representando a uno, así, O al equipo así como emprendedor. estoy Y representando al y equipo. miren lo que en la película ocurre eso, ¿sí? Aquí me voy a adelantar un poquito, pero hay un momento en que a Eduardo lo van a diluir, ¿sí? Y entonces el hombre se sienta, primero cuando entra la primera inversión de $500,000, a él lo sientan con los abogados. Y él de entrada lo dice, yo pensé que eran mis abogados. Sí, total. Esa es una Eran los abogados de percepción. Sean. Sí. De Sean, el de Napster. Entonces, en fin, empiezan a ocurrir muchas cosas que uno desde el principio tiene que saber de quién va a ser. Entonces, si yo me pongo en los zapatos, por ejemplo, de Eduardo, hizo un negocio peligrosísimo. Porque él entonces primero pone $1,000.
Luego en una visita el otro Zuckerberg le dice que tuvo que comprar una máquina que ya van a ser es $1.200. Ya luego cuando la empresa empieza ya a expandirse, entonces Eduardo Motu propio abre una cuenta y mete $18.000. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el aporte de Eduardo? O sea, Eduardo tenía que llegar a, ¿cuál era la suma que él tenía que poner por el 30%? 18.000, 50.000, 100.000. Primer error. No, se le dijo a Eduardo un porcentaje y no se le dijo cuánto valor tenía ese porcentaje. Por eso ahorita no lo Incluso hacen miren, aquí van a ver que muchas veces el emprendedor le dice al inversionista, pone 50 millones, ¿sí? Y entonces lo ideal acá, esos 50 millones, ya nosotros los abogados nos enseñaban eso por allá de teoría del negocio jurídico, nos enseñaban la diferencia entre el plazo y la condición. Y entonces acá generalmente la recomendación es poner plazos, ¿sí? Que el dinero se ponga en determinados plazos. Me ha tocado en proyectos de emprendimiento donde lo dejan sometido a la condición. No, sometido a que la empresa lo vaya necesitando. ¿Qué significa que la empresa lo vaya necesitando? Quiere decir, digamos que a criterio del muy gerente, difícil de determinar. a criterio del gerente, a criterio del desarrollo de la empresa y sobre todo en estas empresas de tecnología donde la inversión a nivel técnico va en función del crecimiento que van teniendo a nivel de usuarios las personas. Digamos que los costos no iban a ser los mismos con 50.000 usuarios que los costos que tenían cuando ya tenían 1.000.000 de usuarios, ¿sí? Entonces digamos que desde ese punto del negocio de Eduardo como tal, hubo fallas en cuanto a la determinación de cuánto dinero tenía que poner. A mí me parece hay otra cosita adicional, Andrés, y sería lo siguiente. Obvio, estaba en un negocio que era muy riesgoso y supongo yo que el desconocimiento, confiado, la confianza, ¿cierto? La confianza hizo que no marcara la pauta con los documentos legales que has mencionado que debieron haber sido el deber ser, ¿cierto? En la práctica yo también me fijo mucho en quién es tu socio, porque si bien es cierto que el poder es para poder y cuando uno es mayoritario, pues por algo soy mayoritario, porque hay varias decisiones que quiero tomar solo como mayoritario que soy. A mí me parece que también cuando uno está asesorando a un minoritario, uno también debe dejar previamente escrito qué decisiones sí requerirían de un quórum calificado en aras de protegerme de ese mayoritario en alguna medida. ¿Sí me entiendes? Entonces, obvio, en el tema de las capitalizaciones, si finalmente yo en el quórum siempre voy a estar por debajo, siempre me van a empezar en la a llevar para decisión, abajo. entonces me van a capitalizar y me van a volver a capitalizar y me van a capitalizar y voy a terminar en nada. Entonces también pudiera ser un buen consejo de nosotros en una señal de alerta, dependiendo de, hey, ojo con el tema de quórums, para efectos de ciertas decisiones, no estés tan en desventaja versus el mayoritario. Pero, Pau, eso yo pienso que se complica. ¿Sabes por qué se complica? Porque ahí es donde uno vuelve a la esencia de las relaciones entre los socios. Y de hecho, desde esas discusiones de aspectos previos a cualquier conflicto, pues uno también nota la posición de los socios que van a ser mayoristas y entonces, entonces uno el abogado del menor dice, hay pilas, deberíamos poner eso calificado y el otro puede decir, no, si me dejo meter esa, entonces el poder para poder, ¿dónde se me va a quedar? No, y por eso entonces, digo, hay que negociarlo, hay que hablarlo, y por eso te digo, cuando uno está hablando del mayoritario los entiendo, es que el poder es para poder, no, pues entonces, ¿cómo así? Pongo más y entonces ninguna decisión la puedo tomar y entonces la tengo que tener en cuenta, tampoco, ¿cierto? Entonces por eso digo, uno como minoritario debe saber qué peleas sí dar, ¿sí me entiendes? Porque es entendible, no, que todas las decisiones requieren quórum calificado, pues obvio no, pero ¿en dónde sí voy a decir, hey, en esto puntualmente, no sé, en un tema de una reforma estatutaria, hey, vení que aquí, que el quórum sea calificado. En temas de pronto de una capitalización para que aquí ya está del otro lado ver. Es que uno de los problemas, Pau, que se tienen con los emprendedores es que no se leen los estatutos, no se leen el acta de constitución. Y toda la regulación de los quórum está precisamente ahí en los estatutos. Incluso, a mi modo de ver, es como enredada, que entonces que si tengo reserva, entonces, y la reserva, en fin. Y generan mucha diversidad de calificadas. Es complejo. Yo incluso
recomendaría hablar de dos tipos de decisiones, mayorías simples y mayorías especiales, y que esas mayorías especiales tengan que ver con la reforma del contrato social, con temas como el ingreso o salida de socios, temas sensibles. el levantamiento del derecho de preferencia, ampliación del capital social. Vemos, por ejemplo, acá en la película que es como si cuando Eduardo firma el primer documento, él incluso lo dice, no sé por qué no puse que los abogados lo leyeran, es como si él hubiese autorizado una dilución particular, porque entonces se diluyen y solamente lo diluyen a él y no a los demás. Entonces todo el tema de esas mayorías que tienen que ver con los derechos políticos, con los derechos económicos, deberían quedar plasmadas simplemente en dos mayorías, mayorías especiales, mayorías simples, y el abogado debería hacer un ejercicio con el cliente muy claro en el cual se expliquen todas esas condiciones, porque entonces cuando va uno a ver la película, ¿por qué solamente termina diluyéndose Eduardo y no los demás? Total, total, total. Bueno, entonces voy a hacer una pregunta con los segundos emprendedores. Ya sabemos qué falló en los primeros, pues en el primer grupo de emprendedores y qué hubiera sido el deber ser. En tu criterio, en este segundo grupo de emprendedores, ¿cuál hubiera sido el deber ser? Pienso que el deber ser hubiera sido que todos se hubiesen leído el documento, lo hubiesen regulado. Por ejemplo, el aporte del desarrollador, que le dan el 5%. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Va a ser el desarrollador durante 6 meses, 12 meses, 24 meses? ¿En qué momento él deja de ser socio aportante y se convierte en trabajador de la compañía? Eso tampoco estuvo claro. Entonces pienso que el deber ser debía haber sido un acuerdo privado de socios o unos estatutos muy claros donde regularan no solamente el monto de la inversión y los tiempos en los que el dinero que iba a poner Eduardo, el aporte de Zuckerberg, realmente hasta dónde iba, porque el 65, nadie respondió esa pregunta, tú lo decías ahorita, no se justifica porque un porcentaje u otro, porque el 5, porque al final eso debió haber quedado muy claro, cómo iban a ser esas condiciones, debieron haber quedado claro también cuántos votos o qué porcentaje se requería para definir el ingreso de un socio. Vemos que, por ejemplo, tenían enfoques supremamente diferentes entre el tipo de inversionista que estaba buscando Eduardo y el tipo de inversionista que quería buscar Zuckerberg. Eduardo te quería buscar, digamos que un inversionista estructurado, un fondo de capital de riesgo. Este Zuckerberg se deslumbró por el de Napster, lo veía como un ídolo y casi que quería recorrer como esa serie de oportunidades que tuvo esta otra persona. Entonces desde ahí hubo una ruptura entre los dos emprendedores de ese segundo equipo. Entonces ese ingreso de terceros a la sociedad es un tema que hay que regular muy bien. Bueno, y obviamente nosotros también sabemos que como abogados que el tema de la resolución de los conflictos, y me voy para las supersociedades, que hace poquito estábamos en un evento donde hemos podido ver que es una de las entidades que está aplicando inteligencia artificial en el tema de jurisprudencia, o me voy para la justicia arbitral, que ya tiene también muchos avances en temas de, digamos que audiencias con apoyos de tecnología. O sea, realmente cuáles como esos aspectos que nos podrían alejar. Hay un aspecto fundamental que es la administración de la sociedad. Los socios confunden el rol que tienen como socios y el rol que tienen como socio trabajador de la compañía. Pero eso es de todas. Casi que de todas. Entonces esos aspectos deberían quedar muy claros. Incluso muchas veces yo he visto con clientes que es que él no sé por qué toma esa decisión si yo soy socio. No va muy lejos. En este momento nosotros estamos teniendo una serie de discusiones en mi oficina. En estos días se concilió un caso y entonces a la oficina levantaron una plata y uno de los socios decía, es que yo soy socio, yo no debería saber eso. Entonces incluso muchas veces nosotros como abogados confundimos el rol de socio, cuando estamos en el rol de socio, pues digamos que yo lo clasificaría como en dos momentos. Cuando estamos creando la empresa, pues el rol de socio es todo el tiempo.
Y cuando la empresa empezó a funcionar, el rol de socio es cuando voy a la asamblea. Exacto. Sí. Y sabes qué, y no solamente lo veo en el tema de la toma de decisiones que no saben distinguir ese rol, también he visto mucho en la práctica que entonces como todos somos socios, entonces suponete que en el rol de trabajador todos ganamos lo mismo, así todos hagamos cosas distintas, cuando finalmente no es lo mismo ser el gerente, hacer el de ingeniero de sistemas o hacer el que sirve los tintos, ¿sí me entienden? Entonces también he visto que son como, todos son socios, entonces independientemente del rol, todos dicen que ganan lo mismo y no es como, venga, que es que finalmente todos son trabajos distintos. Pero yo creo, Pau y Andrés, que ahí tenemos que asumir nosotros como abogados asesores una responsabilidad importante, y es dentro de ese servicio de asesoría jurídica que le prestamos a nuestros clientes, generar espacios tipo taller, donde Andrés toca un punto muy importante, y es qué tanto les estoy entregando un producto jurídico a mis clientes, que ellos comprendan, que sea una verdadera herramienta para ellos, ¿cierto? Un ejemplo, esos tendrán unos estatutos, con toda seguridad un abogado los asesoró, pero hasta qué punto le estamos dejando claro a un cliente, venga, aprenda a valorar el aporte, venga, distingamos los tipos de aportantes. Venga, que estas dos son calidades distintas. Miren un punto importante del desarrollador, y es, vas a desarrollar entonces toda la vida, ¿hasta cuándo? Por un 5%, por un 7%, ¿dónde está el límite? ¿Dónde tú cortas? Pues que por siempre nos vas a capitalizar con ese cuentico. Cuando corta y entonces, venga, sales y ya terminaste tu aporte y te quedas simplemente esperando tus utilidades, o pasas a ser un trabajador, ¿cierto? O incluso en algunos casos se vio, principalmente en empresas de tecnología americanas, donde cuando llegaba la inversión, entonces el nivel de productividad del socio desarrollador bajaba, porque ya no tenía como esa chispa del emprendedor, sino que ya estaba como en esa, era como un trabajador más. Sí. Entonces no es el mismo impulso el que tiene el trabajador al que tiene el emprendedor. Sí, es un tema ahí como que digamos que ya tiene que ver más con la personalidad de los emprendedores, pero son aspectos que hay que tener en cuenta. Los gringos lo solucionaron con los acuerdos privados de socios en la modalidad de vesting, donde entonces casi que lo que hicieron los gringos fue hacer lo que hace el Código de Comercio. Explícale un poco, cuando nos indican que el aporte de industria puede ser sin estimación anticipada de valor o con estimación anticipada de valor. Eso, incluso muchas veces ya algunos profesores de asociaciones no lo abordan, porque las sociedades en comandita, que era donde más se abordaba ese punto, casi que están en vía de extinción, pero sería supremamente importante hacer ese tipo de claridades para definir cuál va a ser, no tanto a nivel de porcentajes, porque los emprendedores no saben eso de que si el aporte de que si no se estima el aporte del gestor, entonces va a tener una participación igual a la del socio mayoritario. Ellos no tienen eso lo sabemos, somos los abogados. Cuando el aporte de industria ni siquiera va a capital. Ellos siempre le están dando un porcentaje hipotético a la participación de los socios. Lo que no está claro es cómo se da en el día a día ese pago. Por allá el Código de Comercio dice que eso se lleva a la cuenta de pérdidas y ganancias, pero en la práctica, incluso cuando nosotros, al final del ejercicio contable, incluso cuando proponemos que se haga ese aporte de industria con estimación anticipada de valor, y que se le dé un valor ya sea o a los productos o al tiempo o al salario, y que con base en él se vayan canjeando por acciones o por puntos porcentuales o por alicuotas, en fin, como lo quieran denominar, pero que exista una fórmula para que al final, ya sea con el paso del tiempo o el paso versus objetivos, se tenga al final un porcentaje claro de cuándo ese socio terminó de pagar el aporte, y sobre todo en los proyectos de tecnología, donde el software nunca está listo, donde el software siempre hay que estarlo ajustando, corrigiendo errores, nuevas funciones, volviéndole a dar vida, rediseñando. Bueno, ese tema tiene muchísima tela para cortar. Quisiéramos cerrar con una pregunta que sé que está dentro de un producto que se trabaja mucho, una situación que se da mucho, y es cómo la práctica de una prueba extraprocesal genera cierta utilidad para solucionar este tipo de conflictos. Bueno, a nivel societario, quienes hemos tenido la oportunidad de abordar... Ven un momentico, Andrés, ¿puedo abusar de tu confianza? ¿Me deja? Claro. A mí me parece que, dado que esto tiene tanta tela para cortar, aquí voy a meter la cucharada, ¿será que de pronto podemos hacer un encuentro, un taller? Me gustaría mucho, aquí se me acaba de ocurrir, que hiciéramos como un taller en el que habláramos de
estos temas. O sea, me gustaría mucho como que tuviéramos la posibilidad de hacer un taller en donde se hablara de acuerdos privados de accionistas, en donde al que quiera lo invitáramos como a hablar de temas de debida diligencia, porque finalmente son productos que nosotros los abogados ofertamos a nuestros clientes. Entonces, pues, entre otros que de pronto se te ocurran, porque yo sé que tú eres experto en eso, que hagamos un taller App Lawyer. Ya sería que nosotros diseñemos la experiencia respectiva para que obviamente les quede pues como grabado en la memoria, porque no quiero que sea pues como el típico taller aburrido, no, quiero que sea una experiencia, exactamente, quiero que sea una experiencia, que ir al taller sea toda una experiencia donde toquemos estos temas y llevemos al abogado precisamente a que salga de ese taller con un producto susceptible de ser puesto en práctica con sus clientes o susceptible de ser ofertado. Entonces no sé si abuso de tu confianza, obviamente voy a abusar de tu confianza. No, ya, listo. No, Por la confianza. Anotado. Me parece genial la iniciativa. De hecho, utilizaste una palabra, una expresión que fue la debida diligencia, y es que tengamos en cuenta que cada que estamos asesorando un emprendedor y estamos generando unos productos para ese emprendedor, si ese emprendedor es exitoso y va a venir inversión grande a la empresa, luego va a haber una debida diligencia. Ayer yo veía en televisión este nuevo unicornio que hay en Colombia, Javi, ¿sí? La que está comprando inmuebles. Javi. Entonces esta compañía estaban contando que se les viene una inversión de 1.000 millones, de 200 millones de dólares. Es una compañía que ya está valorada en más de 1.000 millones de dólares. Tengamos en cuenta que hace 3, 4 años ellos estaban así como cuando uno recibe al emprendedor en la casa, así como está hoy App Lawyers, creciendo, estructurando. Nada más piensen que usted cuando usted como abogado lo contrataron, hizo los estatutos, los hizo muy rápido, luego viene un fondo de inversión a invertir, van a hacer la debida diligencia. Gran parte de esa debida diligencia va a ser sobre lo que usted como abogado hizo. Los estatutos que usted ingresó, las actas que usted organizó, lo que les dijo, el acuerdo, todo eso se va a auditar ahí antes de que venga. Y con lupa y abogado que está cobrando en dólares y que tiene que justificar ese montón de plata que le están pagando y que viene sin dolor a hablar mal del contador que se equivocó, del abogado que se equivocó. Y esto porque está así, y esto porque quedó de esta manera. Entonces muy buena esa idea que das, porque pienso que entre esa comunidad de amigos de App Lawyers podemos generar un tema interesante. Entonces, por supuesto, cuenten conmigo. Bueno, entonces de una vez les avisamos. Estén pendientes de nuestras redes, porque vamos a hacer ese taller y la mejor parte de todas. Gratis. Entonces, para que estén pendientes, seguramente como es gratis nos toca pues unos cupos limitados, pero vamos a estar prontamente avisando, porque me parece que esto tiene que ser del saber hacer. Muy bacano teorizar, pero yo quiero que los App Lawyers que vayan a ese taller salgan con un producto listo pues para venderlo, ¿cierto? Entonces les estaríamos avisando en nuestras redes para que se inscriban y que puedan pues participar del mismo, y obviamente pues te agradezco tu participación. Gracias por la invitación. Como queremos que sea experiencia App Lawyers, tampoco se imaginan pues que ya va a salir mañana, no, dennos tiempito para estructurar una cosa chévere y que valga la pena. Listo. No va a ser el único taller, pues de hecho es porque notamos que esta discusión va para largo, pero tenemos muchas sorpresas con ese tema, porque recuerden que App Lawyer lo que quiere también es acercarnos muchísimo más al conocimiento desde el colegaje y con expertos amigos que pueden aportarnos a todos. Y bueno, ¿y la pregunta? Bueno, para responder la pregunta, es bien interesante plantearlo en el sentido de que quienes hemos tenido la oportunidad de acompañar a los socios cuando tienen problemas societarios, entonces uno se puede encontrar con que estás apoyando al socio, digamos que de paridad, o estás apoyando al mayoritario o al minoritario. Cuando estás apoyando al socio, digamos que minoritario, o al socio de paridad, en algunas ocasiones es difícil poder configurar la votación en asamblea de la acción social de responsabilidad para poder, digamos que, irse contra los administradores. Y porque curiosamente quienes administran la sociedad son los representantes o muchas veces son los mismos socios mayoritarios. Entonces eso hace que en la práctica muchas veces las herramientas que trae la misma ley para el socio sean
sean en algunas ocasiones difíciles de operar. Nuestro Código General del Proceso trajo una figura de la cual yo estoy muy contento y la he venido utilizando mucho en mi ejercicio profesional, que son las pruebas extraprocesales. Ya las he utilizado en temas societarios. ¿Y te han funcionado? Para que lo digamos, ¿y te han funcionado? Bueno, digamos que aquí las pruebas extraprocesales, yo he tenido la experiencia que hemos tenido en la oficina, es que en principio nos toca pelear con el juez. Y luego de que para que la acepte, entonces, porque entonces te dicen que no, que las pruebas no están en peligro, en fin. Hemos tenido ahí varios jueces que se pronuncian. De hecho, muchas veces me limitan el acceso a los libros de comercio, me limitan el acceso a los libros de comercio, pero he conseguido que me hagan exhibición de libros, que me hagan exhibición de la contabilidad, que me hagan exhibición del libro de accionistas. He logrado entrevistar, en interrogatorio de parte, a los administradores, llámese revisor fiscal, llámese administrador. Hubo una en la que tuve la oportunidad de entrevistar a toda la junta directiva, principales y suplentes de una empresa, tratando precisamente de ver lo que no se podía analizar. Entonces, evidencian cosas. Es una figura que sirve mucho, que al día de hoy, digamos que, porque el problema precisamente de la acción social de responsabilidad es la legitimación en la causa, por activa, que no tenemos precisamente la legitimación, o no estamos, digamos que, legitimados para poder hacerlo, porque quien es parte es digamos que la asamblea, para poder, o quien está legitimado para ejercer la acción es la asamblea. Entonces, en esos casos, estas pruebas extraprocesales le permiten, porque la prueba extraprocesal está abierta, es quien considere que se le va a demandar o que va a demandar puede practicar una prueba extraprocesal. Entonces, en mi experiencia me han servido, al día de hoy funcionan, y digamos que guardando las diferencias, en la película vemos en alguna medida un ejercicio de una prueba extraprocesal, pues porque se sientan las dos partes con los abogados, todo eso lo graban, eso está regulado allá en el derecho americano. Le dicen como hacer una deposición, algo las así. Deposiciones Las le deposiciones. dicen. Entonces en ese momento ellos vienen, practican las pruebas, y esa práctica de las pruebas les sirve a los abogados para tomar decisiones. De hecho, luego de la práctica de esas pruebas, es que el abogado de Zuckerberg, incluso, al menos en la película lo muestran, que ya el abogado había tomado la decisión de negociar y él todavía no sabía, porque sabían que no les iba a ir bien. Allá había una chica, bueno, allá en Estados Unidos, digamos que los equipos de abogados son más robustos, había una chica que era especialista en selección de jurado, ¿sí? Y ella le explicó al hombre que el jurado lo iba a volver nada, ¿sí? Por la manera en la que él actuaba, de una u otra manera, la empatía, o sea, la empatía que generan estos personajes. Sí. Que lo hablamos ahorita. Lo hablamos ahorita, esa empatía. No, y porque muestran las conversaciones. Muestran las conversaciones en la película, al inicio de la película, que lo estábamos comentando detrás de cámaras, y nosotros decíamos, ay, no, es que él se quedó muy triste porque la novia lo dejó, pero yo les dije, pero ¿por qué lo dejó? Uno ve la conversación y uno, no, pues antes se lo aguantó mucho. No, y entonces, las respuestas irreverentes y sobradas estamos trabajando en cosas que nadie de los que están sentados acá serían capaces de hacer, o sea, se le iban a comer vivo. Sí. Y entonces, miren, volviendo al tema de las pruebas extraprocesales, la diferencia acá en Colombia, al menos con ese ejercicio que tuvieron en la película, es que acá lo hacemos ante un juez. Y las personas frente al juez nos comportamos distinto, incluso los abogados, cambiamos nuestra forma de actuar frente al juez. De actuar, de hablar. Su señoría, en fin. Y luego vienen las personas que también para ellos les genera determinado nerviosillo, ansiedad, estrés, acudir ante el juez. Entonces, a mí me ha servido, y sobre todo, miren, me ha servido en 2 puntos esas pruebas extraprocesales. Uno, cuando la empresa tiene algo que ocultar, no me dejan practicar la prueba, y entonces casi que se facilitan los caminos de la negociación. Nosotros tuvimos una experiencia donde negociamos 20 días antes de practicar la prueba. Y eso también tendrán que ver pues como un tema de estrategia para ver en qué momento la notifica uno, porque hay unas reglas para notificarla.
Mientras que ha habido otros casos en los que me permite acceder a información, ya sea para posteriormente citar la asamblea, mostrar las pruebas y obtener los votos, o ya sea para salir y presentar. Al día de hoy hay un delito que desafortunadamente se está cometiendo mucho en Colombia, que es el delito de administración desleal, que es cuando los administradores o los socios se apropian de los bienes de la compañía en beneficio propio o de un tercero. Entonces estas pruebas extraprocesales me han servido mucho, ya sea para presionar a una negociación o ya sea para conseguir las pruebas y hacer una mejor toma de decisiones. Las hemos aplicado no solamente en temas societarios, también las hemos aplicado en algunos temas de propiedad intelectual. Por ejemplo, en un tema de violación de patentes que tuvimos, era una patente de productos químicos, entonces nos sabíamos someter al resultado del proceso y los efectos que puede traer la sentencia a nivel de cosa juzgada y que de pronto a nivel probatorio no esté muy fuerte. Entonces me parece que esa prueba extraprocesal en materia societaria viene funcionando mucho, y como vemos el tema de la película se termina resolviendo extraproceso luego de haber escuchado algunas de las partes, porque en la película no vemos el ejercicio de que hayan entrevistado, como si lo ve otro en otras películas, testigos. Aquí casi que fueron puros interrogatorios de parte, unas preguntas a Mark, unas preguntas a los Winklevoss, unas preguntas a Eduardo, sale, y con eso tuvieron, al menos en lo que muestran, para tomar las decisiones de firmar asume uno que lo que se firmaron fueron contratos de transacción, si hubiesen estado acá en Colombia, y obviamente le sumaron las tradicionales acuerdos de confidencialidad sobre el monto y sobre lo transado, pero me parece que al día de hoy son una herramienta supremamente importante para cuando estamos, digamos que del lado del socio que ve vulnerados sus derechos y que las mayorías que traen los estatutos o la ley le impiden hacer uso de las acciones societarias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Este Up Movie fue realmente muy enriquecedor, sobre todo porque notamos cómo de verdad nosotros podemos poner a prueba, analizar, reflexionar sobre nuestros conocimientos y profundizar sobre ellos a través de una película. Además que, Pau, esto deja un resultado súper bacano, y es que nos deja una oportunidad más de los talleres que venimos programando para nuestra comunidad, y es un taller con Andrés. Estaremos entonces en contacto y le estaremos avisando el momento ideal para realizarlo y cómo se pueden informar de fechas y lugar. Y bueno, llegamos al final de otro de nuestros Up Movie, muy enriquecedor. Andrés, muchísimas gracias. Creo que ustedes con eso notan que de verdad desde nuestro conocimiento como abogados podemos disfrutar las películas de otra manera, profundizar en nuestros conocimientos, cuestionarnos sobre qué más deberíamos estudiar, sobre qué más deberíamos investigar, descubrir que en otras voces podemos encontrar ese conocimiento y enriquecer aún más ese discurso. Y definitivamente también, Pau, como lo señalaste ahorita, es un espacio donde sacamos una oportunidad, y es de hacer un taller sobre una temática de alguna de las que tratamos hoy con Andrés. Estamos planeando varios talleres de esta naturaleza, muy rico que salió de acá. Andrés, muchísimas gracias por la compañía. Muchas gracias a ustedes por la invitación y las felicito por esta iniciativa. Bueno, mis queridos Up Lawyers, entonces si les gustó, no se les olvide darle like, suscribirse. Estamos atentos a todos sus comentarios. Si de pronto alguien quiere participar de ese espacio porque tiene alguna película en particular que le gustaría discutir, escríbanos. Aparecemos en redes como Up Lawyers. De todas maneras, aquí les va a aparecer la información. Insistiendo, a mí me gusta mucho que nos retroalimenten. Estamos súper abiertas a los comentarios. Entonces, me gustaría de verdad mucho leerlos. Nos encantaría, de hecho, leerlos. Y sobre todo que tengan en cuenta que este espacio es por y para ustedes. Bye. Bye, gracias.